Gracias, presidente. En primer lugar, quería sumarme a los agradecimientos tanto al presidente de la Federación Catalana de Entidades contra el Cáncer, el señor Josep Morell, como al resto de miembros de la asociación aquí presentes, la federación aquí presentes, ese agradecimiento por el trabajo que realizan, que llevan realizando a lo largo ya de 10 años y que seguramente realizarán en los próximos años, esperemos décadas. O no, ojalá nunca, ojalá llegara el momento que no tuviesen que desarrollar ningún tipo de trabajo, ¿verdad? Eso sería lo óptimo. Yo, sin embargo, antes de empezar en el panegírico, quería también hacerles una valoración. Mire, yo tuve la suerte, desde la desgracia, de conocer a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Y creo que usted ha hecho, no voy a entrar en el juicio de por qué, una valoración muy injusta. Muy injusta. Reducir el trabajo de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer a una mesa petitoria e incluso a trabajos o centrarse en la investigación es profundamente injusto. Yo no sé los motivos que llevaron al nacimiento de su federación. Sinceramente, no son relevantes, no quiero decir que no me importen, pero no son relevantes. Nació porque existió una conciencia desde el territorio, desde la proximidad, de establecer pues iniciativas que se sumasen a aquellas que ya existían con las deficiencias lógicas en nuestro país, en nuestra sociedad. Que me parece muy interesante de per se. Es decir, yo creo que la sociedad civil, el tejido asociativo, cuanto más potente y más numeroso sea, mejor, siempre y cuando la fragmentación no lleve a la ineficiencia. También deberíamos a veces balancear lo que significa la excesiva fragmentación en los esfuerzos y lo que eso significa ex post, es decir, la necesidad de crear una federación de asociaciones de lucha contra el cáncer, porque si no llega un momento donde la atomización de las iniciativas puede significar ineficiencia. Pero ya le digo, yo creo que ha sido un mal inicio, aunque después lo ha corregido usted rápidamente con la exposición del trabajo desarrollado por los diferentes miembros de su federación. Otra valoración. Cuando ustedes en este díptico que nos han pasado, yo me sumo siempre a esta necesidad de que tuviésemos la información de estas comisiones antes, porque la podíamos estudiar con profundidad y nos serviría para afinar nuestras dudas y los planteamientos y aquellas preguntas que nos gustaría hacerles, ¿no? Pero leyendo el díptico que ustedes nos han pasado, de Treballem Junts contra el Càncer, leo. ¿Qué es la FEDEC? La Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer aplega les 13 principals entitats de lluita contra el cáncer a Catalunya. Aquí un problema de preposición. De Cataluña, no a Cataluña. Porque hay otras entidades que trabajan en Cataluña en la lucha contra el cáncer. Entonces, como yo considero que es necesario sumar, no es necesario expulsar ni desde la valoración ni desde la confusión de una preposición al resto de gente que trabaja en un tema tan fundamental como el que ustedes desarrollan. Pasado la breve inciso de valoración, respecto a la información que ustedes nos han pasado en la explicación tan exhaustiva de su trabajo. Evidentemente estamos ante una enfermedad que requiere, como seguramente ninguna otra, el trabajo del tejido asociativo de nuestra comunidad. ¿Por qué? No voy a decir nada que ustedes no conozcan con más profundidad que yo. Porque pocas necesitan del apoyo psicológico, de la atención personal, individualizada, de las personas que sufren y viven el miedo a esta enfermedad, que lo reciben desde el conocimiento más primario hasta el tránsito que siguen durante el proceso de la enfermedad. Pocas requieren de estar tan arropado a nivel de información, casi de tutoría personal acerca de cómo tiene que reaccionar uno frente a la enfermedad. Y por eso el papel, en este caso, del tejido asociativo es fundamental, porque llega donde la administración a veces no puede llegar, y a veces no llega por ciertas ineficiencias, una poca consideración psicológica y humana de lo que significa el impacto de la enfermedad sobre el paciente.
yo creo que la Administración tiene camino por recorrer, dentro de sus capacidades, para intentar tratar la enfermedad más desde el paciente. Sé que se hace y se intenta, pero todavía más. Tratar al paciente de una forma individualizada, de una forma en 360 grados, no únicamente desde tratamiento médico, sino también de la necesidad de la atención personal, del cuidado, del mimo incluso, del cómo, cuándo se dicen las cosas, el establecer los itinerarios de la enfermedad, informar, seguir. Pero como muchas veces no llega, el papel de asociaciones o de federaciones, yo digo asociaciones, las que integran la federación como la suya, es fundamental. Fundamental en dos de las tres etapas de la enfermedad, ¿no? O de la no enfermedad. La prevención. Trabajo en la prevención ya está muy dicho, ¿no? Es decir, es fundamental. La prevención es fundamental. Por lo tanto, el papel que se puede hacer desde las asociaciones es formidable. Queda mucho por hacer, se ha hecho mucho, queda mucho por hacer. Y es un papel que desde el tejido asociativo es muy interesante que se desarrolle. El diagnóstico, ahí donde poco se puede hacer desde el tejido asociativo, porque ahí depende de la inversión de la Administración. Una situación que ahora sí que se ve en peligro, y esa es una de las preguntas, no la volveré a formular porque ya ha sido formulada. ¿Cómo interpretan ustedes que pueda afectar la situación actual de las finanzas o de los recursos destinados a nuestro modelo de asistencial y de salud sobre el diagnóstico y la prevención y el diagnóstico? Es un diagnóstico precoz. Si sumamos prevención y diagnóstico precoz. Ser capaces de detectarlo con suficiente antelación como para que los tratamientos sean lo más efectivos posibles, ¿no? Y después en el tratamiento, evidentemente ustedes, hay una parte de su tejido asociativo, ¿no? Yo creo que ahí podemos sacar la fundación, la asociación de Carreras, ¿no? Porque es seguramente lo más raro dentro de la asociación, ¿no? Tiene todo, de todo y mucho, ¿no? Pero en el tratamiento, la importancia del trabajo de sus asociaciones en el tratamiento no médico, pero en el humano, en el acompañamiento, ¿no? En las necesidades derivadas de la enfermedad. Y entonces donde yo hay algunos datos que a mí me confunden un poco. Si tenemos en cuenta que, según ustedes, no según ustedes, pero es información pública, pero ustedes aquí nos han expuesto, hay 240.000 personas que en Cataluña actualmente padecen cáncer. Cuando yo miro las personas que desde su asociación pues son atendidas, pues a nivel numérico, pues me parecen, siento decírselo así, ¿no? Pocas. Pocas dada la necesidad que tiene, repito, estos ciudadanos que sufren esta enfermedad, seguramente en la tercer estadio, ¿no? El tratamiento personal, psicológico, de acompañamiento, informativo, de seguimiento. Me parecen pocas personas. Entonces me gustaría saber si es que es un error mío de interpretación o es un error de los datos que ustedes aquí exponen, o es que realmente sus limitaciones presupuestarias pues hacen que no puedan llegar a más, ¿no? Por ejemplo, asistencia a domicilio, 309 enfermos. Claro, ya sé que hay unas limitaciones presupuestarias, pero aún así me parecen... Sí, no, pues, por eso se lo pregunto, para que usted me lo explique. ¿Verdad? Esa era una de las dudas, ¿no? Que frente al número de personas y los presupuestos que ustedes gestionan, pues me parecían pocas las personas que tratasen. Entonces, si realmente sus recursos les impiden tratar más, realmente cuál sería el nivel, el porcentaje de personas que eventualmente podrían necesitar ese tipo de asistencia y que no pueden recibirla por la falta de recursos por parte del tejido asociativo, entre los cuales a ustedes los incluyo de una forma especial, ¿no? De especial relevancia. Después me gustaría saber, que a pesar de este mal inicio, qué tipo de colaboración tienen ustedes con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, si existe alguna. Para ver cómo trabajan conjuntamente, ¿no? En esa idea que decíamos de sumar y de tener sinergias también desde el tejido asociativo, ¿no? ¿Qué más? Pues pocas cosas más. Sí, finalizo. Yo sumarme nuevamente al agradecimiento. No quiero que ustedes interpreten que la postilla esta que les he hecho pone en cuestión el trabajo que ustedes desarrollan, nada más lejos de mi intención. Les agradezco personalmente y de parte de Ciudadanos el trabajo que hacen. Es un trabajo fundamental
en nuestra sociedad, fundamental, y pues encoracharlos a seguir haciéndolo y reclamando de las administraciones públicas todo aquello que podemos darles en una época de constricción o de nuestros presupuestos, pero entendiendo que ustedes tratan un tema que es vital, ¿no? Vital. Pero quien hemos vivido cerca una situación de familiares con cáncer, nos damos cuenta de la importancia que tiene el trabajo que, entre otros, desarrollan sus asociaciones. Gracias. Moltes gràcies.